Hoy también el tema que vamos a considerar este tiempo, esta mañana, tiene que ver con un padre, el padre de la fe. Así que vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 15, versículos del 1 al 6. Y si ya lo tienes, me gustaría ahí que puedas ahí seguir la lectura que vamos a tener. Y dice a continuación: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Vamos a orar. Queremos darte gracias, Señor, en esta mañana, porque podemos leer tu palabra con libertad. Gracias, Señor, porque tu palabra alumbra, y pedimos que tú puedas alumbrar nuestra mente y nuestro corazón, hablar a nuestra vida conforme a nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo, el capítulo 15, para poder tener en mente el capítulo o la idea en general de lo que habla, hay dos palabras que sobresalen en este capítulo. En la primera parte de los versículos del 1 al 6, vamos a hablar acerca de la promesa a Abraham. Y de los versículos 7 al versículo 21, vamos a hablar del pacto, que es el siguiente tema que les invitamos a que vengan a la continuación del siguiente tema la próxima semana. El pacto a Abraham. Dios dio promesas a Abraham y esas promesas se sellan con un pacto. Y eso va a ser la siguiente exposición de la siguiente semana. Dice en el versículo 1 que vino la palabra de Jehová a Abraham en visión vino la palabra del Señor. Y vamos a ver que esa palabra visión es una revelación a Abraham, o una mayor revelación a Abraham del plan de Dios. Esa palabra visión viene del hebreo, que significa Mahaset. Y este es algo como cuando recibían los profetas, después recibían la palabra del Señor, y cuando decía vino la palabra del Señor, o vino la palabra del Señor o de Jehová a el profeta Isaías, o a Elías, a Jeremías. Y vamos a encontrar en los libros proféticos muchas veces esta palabra o esta frase: vino la palabra del Señor a. Y esta palabra visión se repite varias veces en el Antiguo Testamento. En primer lugar en Génesis. En segundo lugar aparece 2 veces en el libro de Números 24. Aparece también en Ezequiel, del libro de Ezequiel, y refiriéndose a las malas visiones que tenían. También hablando acerca de la visión, hablamos que la visión tiene un cumplimiento. Y eso se cumplió. Ahí está la palabra en Génesis 15, y dice en Santiago 2:23, como dice la Escritura: y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Entonces esto tuvo un cumplimiento, y esto va mostrando
el plan futuro para la vida de Abraham en dos aspectos. Con relación a su descendencia, que en ese momento todavía no tenía hijo, y con relación a heredar la tierra. Esos dos aspectos va a tocar esta visión que va a tener Abraham y esta revelación del plan de Dios para su vida. Cuando hablamos de la visión, existen dos tipos de visiones en las Escrituras. La primera de estas habla de un evento que literalmente va a ocurrir. Y el segundo habla de una imagen que se ve o se registra para que podamos identificar la obra de Dios y sus propósitos. Esto habla de una verdad espiritual. Esto lo comenta el doctor Baruch Corman, que es profesor titular de un instituto bíblico en Israel y es el que también da mi estudio bíblico o su ministerio que se llama Amarás a Israel. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es una visión del plan de Dios para la redención del hombre. La visión de Dios, el plan de Dios para la redención del hombre. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos enseña Génesis capítulo 15 del 1 al 6 con relación a la promesa? ¿Qué nos enseña? Y vamos a mirar algunas cosas importantes de la promesa. En primer lugar, vamos a ver que hay un contexto de este anuncio, de esta visión de la promesa. Y vemos aquí que comenzando el versículo 15, dice, después de estas cosas. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué cosas? Y está unido al capítulo 14 y en el contexto del capítulo 12, 13 y 14. Específicamente del 14. Y vamos a hacer un breve resumen de lo que ha sido el capítulo 14, algunos de los acontecimientos que vivió Abraham, y fue la gran victoria que tuvo sobre la confederación de 4 grandes reyes que habían conquistado toda una parte donde vivían los cananeos y habían llevado a Lot, y también, Abraham había tenido una gran victoria, y donde rescata a Lot, rescata a su familia, rescata al pueblo y rescata los bienes, tanto de Lot como de esos pueblos que fueron conquistados. También vemos cuando él está regresando de esa conquista, tiene un encuentro especial con un hombre de Dios, que es Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y vemos que después tiene un ofrecimiento del rey de Sodoma y él rechaza esa oferta del rey de Sodoma. Y también él declara su compromiso delante de Dios y su confianza a ese Dios Altísimo que lo había ayudado a tener esa gran victoria. Y ese nombre, Dios Altísimo, exalta o enfatiza el poder y la soberanía de Dios. Eso es lo que es el nombre Elión, el Dios Altísimo, el Dios Altísimo. Y también vamos a destacar que dentro de todo este capítulo, en ningún momento Abraham tiene algún rencor o resentimiento con su sobrino Lot, que se había separado, que lo había dejado, que había escogido la mejor porción de ese territorio y no le guardó rencor. Sí, y mostró cualidades de carácter de un hombre de Dios. Por ejemplo, él mostró ser organizado con poca gente, los armó, ellos se fueron. También un hombre valiente, valeroso, un hombre agradecido porque cuando regresa él da las ofrendas a Melquisedec, y también un hombre equitativo porque él da la recompensa a quienes habían sido sus aliados.
Y podemos encontrar muchas cualidades en este hombre, en estos capítulos que vemos aquí anteriormente, el capítulo 14. Entonces, esto es algunas cosas que forman el contexto de la entrada de esta palabra que va a recibir, de esta visión. Entonces, algo bien importante es, cuando vamos estudiando la palabra de Dios, es estudiar el contexto de dónde viene este contexto de la promesa. Y también algo que quiero destacar de Abraham es la gran solicitud que tuvo de ayuda a su sobrino Lot. Y esto fue algo que fue intencional, algo que él decidió hacer intencionalmente. Lo vemos aquí, lo vamos a resaltar ahí con las palabras amarillas. Cuando él escucha la noticia que su sobrino lo habían llevado, lo habían capturado, y él escuchó, pero con ese deseo no solamente de escuchar la noticia, sino ese deseo de actuar. También dice que armó, siguió, y era desde un punto, de un extremo del país hasta el otro extremo del país, fue siguiendo. Y dice que cayó sobre ellos de noche, o sea que tenía una estrategia, atacó, fue siguiendo y recobró. Todo eso, esas cosas, esas acciones que estuvo haciendo, muestra a un hombre que fue intencional en su ayuda a su sobrino que habían capturado y a toda su familia. Y no solamente rescató a ellos, sino rescató a muchas personas y muchos bienes. Así que fue intencional cuando él fue a buscar a su sobrino, ¿no? Y a veces decimos, bueno, escuchamos algo y sí, voy a orar, te voy a ayudar, pero no se ve mucho, que entre lo que decimos y lo que hacemos no se ve mucho, ¿no? Pero Abraham sí fue intencional en lo que fue su ayuda. La pregunta sería, ¿somos intencionales cuando escuchamos algo que nos conmueve para ayudar a nuestros hermanos, a nuestros parientes? ¿Somos intencionales en compartir, en orar por otros? Deberíamos seguir el ejemplo de Abraham, que fue un hombre intencional en lo que él hizo por su sobrino. También él fue con muy pocas personas, fueron 318 personas. Y él no dijo, bueno, somos pocos, ¿qué vamos a hacer? No, él fue intencional en su ayuda, a pesar de que eran pocas personas. Y hay algo bien importante de esa visión, y qué es lo que dijo Dios en esa visión. Y lo primero que él va a decir era algo que también Abraham anhelaba en su corazón oír. ¿Y sabes qué era? Oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. ¿Y qué va a decir esa voz de Dios? Va a decir, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y vamos a ver tres cosas. La primera de las cosas que va a decir es, no temas, no temas. Y seguramente Abraham tenía miedo quizás, o temores, porque había atacado a grandes reyes, quizás pudo haber represalias o situaciones que le atemorizaban. Y lo primero que va a venir en lo que es esta parte de la palabra de Dios es, no temas, no temas. Y podemos ver en el registro de las Escrituras, a lo largo de la historia de los hombres de Dios y su palabra, que también hombres de Dios recibieron también estas palabras. Por ejemplo, Josué, en el libro de Josué capítulo 1, versículo 9, también Dios le dijo a Josué con estas palabras, no temas ni desmayes, no temas ni desmayes. Él a punto de comenzar ese tiempo de conquista de la tierra, y en el tiempo que él está asumiendo el liderazgo de grandes responsabilidades y grandes retos,
Dios le dice, no temas, no temas. También cuando había una jovencita que estaba por recibir una noticia que iba a ser madre de Jesús, María, el ángel Gabriel le dice, no temas, no temas. Lucas capítulo 1, versículo 30. También cuando Jesús está haciendo su ministerio y está un hombre ahí pidiendo ayuda y le dicen, ya no sigues molestando al maestro, tu hija ha muerto. Y se voltea a Jesús y le dice, no temas, no temas, tu hija va a vivir. Y también, en este caso, Abraham recibiendo estas palabras. Yo creo que él necesitaba escuchar la voz de Dios y estas palabras, exactamente estas palabras. Yo creo que a veces necesitamos ser animados por Dios. Necesitamos ser animados por Dios y sus promesas y su palabra. Y Dios quiere que en medio de las circunstancias, de los retos y desafíos que vamos asumiendo, Él está con nosotros y nos dice, no temas, no temas. Otra de las cosas que va a decir es, yo soy tu escudo, yo soy tu escudo. Y en la versión de las Américas se traduce o se puede traducir, yo soy un escudo para ti. La idea es que yo estoy defendiéndote, yo te defenderé. Y esto suena a algo como que él estaba siendo protegido por Dios de manera personal. Y yo creo que es así para nosotros hoy en día. Él nos defiende y Él está siempre con nosotros defendiéndonos de manera personal, de manera personal. Él es así, Dios es así, yo soy tu escudo. Ahora, ¿a quiénes defiende? Observa aquí un versículo en el Salmo 7, versículo 10, que dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. ¿A quién defiende Dios? ¿A quién protege Dios? A los rectos, a los que caminan de forma íntegra. No es que no nos equivoquemos, sino que podamos reconocer nuestros propios errores, ¿no? Delante de Dios. Así que un lindo versículo, el Salmo 7, versículo 10. Y también él va a decir, tu galardón será sobremanera grande. También la versión de las Américas dice de la siguiente manera, tu recompensa será muy grande. ¿En qué consistió esa recompensa? Pues ese gran nombre que él tiene hasta el día de hoy. Es el padre de la fe, el amigo de Dios. También la descendencia que él tuvo, tanto física como espiritual. Y es todo eso que él tuvo, que Dios prometió. Pero lo más importante era esa relación que él tenía con Dios. Y observa que dice Hebreos capítulo 11, versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les esperaba una ciudad. Y ese era lo mejor de la recompensa, que era que Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos. Y fíjate que cuando Dios llama a Moisés, le dice, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Era un Dios personal, un Dios personal. Y Dios no se avergüenza de llamarnos sus hijos. Y es un privilegio ser sus hijos, los hijos de Dios. Continuamos. Y no solamente es el contexto de esa promesa
y que incluye esa visión, esa revelación, esas palabras que animan el corazón, que él sabía que Dios iba a cuidar de él, que iba a cumplir sus promesas, sino él tenía también, como nosotros, conflictos. Un conflicto que lo va a expresar con preguntas. Y a veces es bueno preguntar a Dios, no quejarnos con Dios o ser irreverentes con Dios, pero es bueno a veces preguntar a Dios. Y él va a preguntar a Dios. Y él dice en el versículo 2, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. ¿Cuál era el gran conflicto de Abraham? Era la preocupación que él tenía, yacía en el hecho de que él no tenía un hijo. Un hijo nacido de él y de su esposa. Él no tenía un hijo. Era su gran carga y entendía que solamente Dios podía resolver ese gran problema que él tenía, ese gran conflicto que él tenía porque no tenía un hijo. Ahora, vemos en el capítulo 11 que había un problema físico por el cual Sarai, su mujer, no podía tener un hijo. Y ese problema era el problema de la esterilidad de Sarai o Sara. En Génesis capítulo 11, versículo 30 dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y no tenía hijo. Hay un escritor muy importante, escritor también y comentarista del Antiguo Testamento. Él escribió un libro de Génesis y su comentario del doctor Bruce Walker. Él dice que hay 3 formas de mirar esa parte de la esterilidad en el Antiguo Testamento. Y la esterilidad era una señal de juicio de Dios. Lo vemos aquí en Génesis capítulo 20, versículo 18, cuando Abraham entra a un lugar y todo ese lugar por haber tomado a su esposa, todo ese lugar, el reino de Abimelech, las mujeres quedaron estériles. Y esto era una señal de juicio. Y también lo vemos en Levíticos 20, 21 y 20 y 21, donde hay ciertas cosas que en las relaciones, que es hombre y mujer, que se hacen fuera de eso, y también hay un juicio por eso, ¿no? Y hay esterilidad también. Entonces, es una señal de juicio. También es por iniquidad delante de Dios. Dios deja sin descendencia. En este caso, a una persona que se encuentra en Jeremías capítulo 22, versículo 30. El juicio para él fue que se quedara sin descendencia y sin descendientes. Y la otra forma de mirar este caso de esterilidad en la palabra de Dios es de esta manera, que es una oportunidad de Dios para actuar. Y esto lo vemos repetidamente en varias ocasiones. En el caso de Abraham y Sara, siendo estéril, ellos pudieron concebir un hijo. Lo vemos en el libro de Jueces, en el caso de los padres de Sansón, que ella era estéril, ellos pudieron tener un hijo, un hijo que fue un libertador. En el caso ahí de Samuel, la mamá, Ana, ella pedía a Dios por un hijo y Dios le dio un hijo que fue un profeta de Dios, Samuel. También lo podemos ver en Isaías 54 del 1 al 5 y lo podemos ver en Lucas, en los padres del profeta de Juan el Bautista. Entonces, ahí vemos diferentes casos de esta imposibilidad de poder tener hijos o poder tener familia. Y el tercer caso es una oportunidad
de Dios para actuar ante una imposibilidad humana. Una imposibilidad humana. Eso es lo que dice el señor Bruce. Y fíjate ahí en Génesis capítulo 18, versículo 13 y versículo 14, dice lo siguiente en la versión de las Américas. El Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara, diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, porque por este tiempo, el año próximo, Sara tendrá un hijo. Y sabes, tanto Abraham como Sara se equivocaron. Tomaron sus propias decisiones y muchas veces esas decisiones no fueron tan buenas. Sara, lo vamos a ver posteriormente, pero Sara, viendo esa imposibilidad de ella, él le propone algo a Abraham y le da su sierva. Y eso fue una mala decisión. También ella, al ver su propia debilidad, su propio cuerpo, cuando dice que era tan vieja, y dice que también le había cesado la costumbre de las mujeres. Decía, ¿cómo Dios voy a tener hijos y ya no puedo tener hijos? Veía su propia debilidad y ella tenía sus propias dudas con relación a, ¿será que Dios va a cumplir lo que prometió? Y a pesar de ellos, Dios es fiel y siempre cumple lo que promete. Siempre cumple lo que promete. Y me gusta esta parte y que resalto, porque a veces estamos ante imposibilidades, ante retos, ante desafíos, ante cosas que tenemos por delante de responsabilidad, y tenemos que decir ante esas cosas, ¿hay algo difícil para el Señor? Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Y tenemos que creer en eso, en lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. A pesar de cómo eran, Dios fue fiel a su palabra. Así que a pesar de cómo somos, a pesar de que tenemos nuestras propias luchas, debilidades, dudas, temores, Dios es fiel. Y Dios puede usarte así como tú eres. Amén. Y no solamente esta parte que hablamos de ese conflicto que él tenía, y también seguramente su esposa. Vamos a ver algo bien importante en este relato, es el carácter de la promesa. El carácter de la promesa viene en quién dice o quién está hablando esas palabras, y es Dios mismo. Dios mismo. Dice aquí el versículo 4 y versículo 5, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará o sea, su siervo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Es enfático esta parte. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Ves? El carácter de la promesa se basa en la persona quien lo estaba diciendo. Era Dios mismo. Dios mismo. Y en Hebreos capítulo 6, versículo del 11 al 15, dice lo siguiente. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza,
a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Alcanzó la promesa. ¿Ves? ¿Quién es el que estaba? El carácter de esa promesa se basa en quién estaba hablando. Y era Dios mismo. Era Dios mismo. Que estaba hablando y dando certeza de esa palabra que él estaba recibiendo. Era Dios mismo hablando. Hay algunos comentarios con relación al hijo de la promesa, porque así se le llama al hijo que le nació a Abraham y a Sara. Y es algo bien importante que cuando nosotros preguntamos a Dios, Él responde. Vemos ahí en la prueba de Job que él tenía muchas preguntas y Dios contestó cada una de sus preguntas. Él tenía muchas interrogantes. Yo te pregunto, ¿tienes preguntas a Dios o interrogantes? Pregúntale a Dios. Y Él va a responder esas preguntas, o esa pregunta que él tenía, o ese conflicto que él tenía. Y le recuerda a Abraham dándole promesas. Y son las promesas de Dios que nos hacen tener esperanza. Vemos ahí en Romanos capítulo 4, versículo 19, que Él se fortaleció en esperanza contra esperanza. Y estas palabras son repetidas en el capítulo 12, en el capítulo 13. Dios constantemente le estaba recordando las promesas, las promesas. También algo bien, Dios declara a Abraham su promesa con mucha seguridad. No te va a heredar sino un hijo tuyo te va a heredar. Y aquí Abraham tenía 85 años y aún faltaban 15 años para que se cumpla la promesa. A veces queremos que, Señor, tú cumple, pero al día siguiente. Y Abraham fue paciente, pero alcanzó la promesa. Y a veces Dios quiere enseñarnos muchas cosas, pero sobre todo Él quiere que seamos pacientes. Y la pregunta sería para nosotros, ¿somos pacientes? ¿Somos pacientes? ¿Le creemos a Dios, a su palabra? Yo sé que tú crees en Dios, pero ¿le crees a Dios? ¿Crees a su palabra? ¿Eres paciente? Y también Dios explica en detalle. Y me gusta eso, porque Dios no le deja duda de que iba a ser un hijo de Él. Un hijo tuyo te heredará. Y también aquí el hijo de la promesa tiene un nombre, se llamó Isaac. Isaac se llamó. El hijo de la promesa. Y eso lo vemos, ese título lo vemos en Romanos capítulo 9, versículos 7 al 9. Y en Hebreos se vuelve a repetir 11, versículo 18. El hijo de la promesa fue Isaac. Hebreos capítulo 11, versículo 12 dice lo siguiente: por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Ves? Dios cumple lo que promete. Y al final hay una confianza en esa promesa. Y el versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este hecho sucede cuando él recibe esa palabra, aproximadamente cuando
Abraham tenía 85 años de edad. Esta palabra creyó es el acto de creer, de depositar nuestra confianza, o poner nuestra fe, o confiar. Es lo que significa creyó. Y esta es de las primeras veces que aparece esta palabra en la palabra de Dios. Y Abraham colocó su fe sobre la promesa que Dios le estaba haciendo de su descendencia. Alguien dijo que la verdadera fe aplica la verdad de la palabra de Dios a cada situación o circunstancia de la vida. Lo repito de vuelta, que alguien dijo que la verdadera fe aplica la verdad de la palabra de Dios a cada circunstancia o situación de la vida. Lo vemos a Abraham saliendo. Salió Harán, luego de Harán se movió a Canaán y él fue recorriendo. Y él ahí se hacen valientes con pocos y va saliendo para rescatar a su sobrino. Y esa fe iba aplicando esa fe que él tenía con relación a las promesas a cada situación de su vida. Así que la fe es algo que es continuo, no es solo creo, sino es algo continuo en nuestra vida, tiene que ser así. Debemos aplicar la verdad o las verdades de la palabra de Dios a cada situación de nuestra vida. Y dice aquí también que le fue contado por justicia. Esta frase se vuelve a repetir en Romanos capítulo 4, versículo 22. Y toda la narración de Romanos 4, del versículo 13 al versículo 15, no lo vamos a leer. Pero la palabra que podemos destacar es la palabra contado. Y es un término legal, financiero, que significa ponerse a cuenta. Ponerse a cuenta. Le fue contado por justicia. Ponerse a cuentas. Y la pregunta que nos puede venir es, ¿cuál es el camino para que una persona o un hombre pecador pueda ponerse a cuentas con Dios? Él se puso a cuentas con Dios. ¿Y cómo? ¿Cuál es el camino para que un hombre pecador pueda ponerse a cuentas con Dios? Y lo vamos a ver. Pablo lo explica muy bien en Romanos capítulo 4, pero también lo explica también muy bien Santiago. Y me gustaría que podamos buscar en nuestra Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 21 al 26. Si lo tienes, allí sigue la lectura, que dice a continuación: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahí es interesante, pero podemos destacar una palabra, y es que se repite 3 veces, que es la palabra justificó o justificado. Y esta palabra
justificación es el acto de Dios, el acto voluntario de Dios, basado en su gracia, por lo cual perdona todo pecado y declara justo a aquel que deposita su fe en Cristo y su obra en la cruz. Esto es un hecho judicial y sucede en el cielo. Lo repito de vuelta. La justificación es el acto voluntario de Dios basado en su gracia, por lo cual perdona todo pecado y declara justo a aquel que deposita su fe en Cristo, su obra en la cruz. Esto es un hecho judicial y sucede en el cielo. Hay dos personajes que destacan aquí, es Abraham y Rahab. Ahí son dos ejemplos y tiene un mensaje. Ambos colocaron su fe en Dios. Ambos creyeron en Dios. Esto nos enseña que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere salvar al pecador. Abraham es constituido o es un hombre judío. Rahab es una mujer gentil. Abraham fue un hombre piadoso, temeroso de Dios. Rahab, una mujer pecadora. Abraham se le llamó amigo de Dios y Rahab era parte de los enemigos de Dios. Cuando Israel estaban por conquistar, ella estaba dentro de esas murallas, de ese primer pueblo que ellos iban a conquistar, Jericó. Y ella era parte de los enemigos de Dios. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿cuál es el camino para tener la justificación? Del versículo 21 vemos algo bien importante. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y este hecho sucede en la vida de Abraham aproximadamente cuando él tenía 115 a 118 años de edad de Abraham. Esto no está colocado en un orden, sino que tiene precisamente un principio bien importante. Y es el tema de que para que una persona pueda ser justificada se necesita un sacrificio. Ese sacrificio tiene que ser sustitutorio. Como vemos en Génesis capítulo 22, que Abraham ofrece a su hijo y que estaba a punto de ofrecerlo y el ángel le dijo, no lo hagas. Ahí hay un animal y entonces ofrece ese animal. Entonces, la primera parte que tenemos que entender para ser justificados delante de Dios es que tiene que haber un sacrificio y ese sacrificio tiene que ser sustitutorio. Esto lo cumplió el Señor Jesús, que dice, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Él, que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El justo por los injustos. Entonces, el camino para que podamos ser justificados delante de Dios implica que tenía que haber un sacrificio sustitutorio. Ese es el primer principio. Versículo 22. ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y esto de la fe, de confiar, de creer, no es algo que a nosotros se nos ocurra. Y creer en el Señor tiene que ser a la forma como Dios lo dice. De la forma que Dios lo dice, confiar
en esa obra, solamente en la obra que Jesús hizo, creer y me va a hacer salvo, sí. Así como el pueblo que estaba vagando y que en un momento se levantó un asta de bronce y que toda persona que era picada y que miraba la asta no moría. Y toda aquella persona que era picada y no veía, moría. Y solamente con el hecho de confiar, depositar su fe en eso, se podía salvar. Y es a la manera de Dios. No es como nosotros pensamos o creemos, sino tiene que ser a la manera de Dios. Versículo 23 y 24. Y dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí este hecho que estamos viendo en esta mañana, él tenía 85 años, ¿no? Y él pudo confiar, depositar su fe. Entonces el camino para poder ser justificados delante de Dios es a la manera de Dios y tiene que ser por la fe, por la fe. Y esto lo vemos en Habacuc 2:4 y también en Romanos 1:17, que dice: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y no solamente por eso, sino también tiene que ser por la gracia. Es algo que no merecemos, la gracia de Dios. Pero el camino para ser justificados es por gracia, solamente por su gracia. Y tiene que ser de manera personal. Y esto lo vemos en el ejemplo de Rahab, cuando ella le dicen que va a venir un juicio. Y ella creía que su pueblo iba a ser devastado, iba a ser conquistado, pero ella no quería morir con todo su pueblo. Y ella reconoce a ese Dios que le había dado victoria mientras el pueblo de Israel vagaba por el desierto y entraba para conquistar esa tierra. Y ella creyó y le dijeron: bueno, coloca algo como una señal. Y ella colocó algo ahí rojo, y que colocó para que la gente viera, un cordón de grana colocó. Y ella creyó y lo hizo de manera personal, de manera personal. Así que la salvación no es como de familia, ¿no? No es porque mi papá es salvo, yo soy salvo, sino que tiene que ser de manera personal. Yo tengo que pedirle a Dios, creer en la sangre de Cristo que me puede perdonar y limpiar todos mis pecados. Pero tiene que ser de manera personal. Y al final, el versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Una vez que nosotros hayamos confiado en la obra de Cristo, hayamos pedido perdón por los pecados de manera personal, creído en la gracia, hay una evidencia de que yo soy salvo. Y la fe se muestra por las obras. Hay un fruto, es evidente esa fe. Cuando yo coloco mi fe en la persona correcta, en la obra correcta, y yo soy justificado delante de Dios. Concluyendo, ¿dónde comenzó la promesa a Abraham? El versículo 7 dice lo siguiente: y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Isaías capítulo 51, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, por cuanto no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije,
y lo multiplique. ¿De dónde Dios lo sacó Abraham? De un lugar, de un centro de idolatría. Si bien en ese tiempo creo que experimentaba el mejor auge en todo lo que era el conocimiento, en todo lo que era el esplendor de la ciudad, pero era un pueblo idólatra, pagano. Y de ahí Dios los saca, de Ur de los Caldeos. ¿De dónde Dios nos ha sacado? Yo creo que esa es la pregunta que me hago, ¿no? ¿De dónde Dios me sacó para hacerme su hijo? Es un privilegio ser hijo de Dios, pero no tenemos que olvidarnos de dónde nos sacó Dios. La pregunta es, ¿de dónde te sacó Dios? Finalizando, en Hechos capítulo 7, versículo 2 al 4, esta historia se repite en Génesis 15, Josué capítulo 24 y Hechos capítulo 7 en el discurso de Esteban. Y hay tres cosas en ese proceso de la salvación, en ese proceso que Dios quiere hacer en nuestra vida. Él nos rescata, nos salva, Él nos llama y Él nos bendice. Y es lo que quiere hacer contigo. Dice, si quizás unimos esas frases de Josué capítulo 24, diría lo siguiente: y yo tomé a Abraham, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, estando en Mesopotamia. Y lo llamó y le dijo, ¿qué le dijo en ese llamado? Sal de la tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y dice la palabra de Dios, y salió sin saber a dónde iba. Era por la fe, era por la fe. Y lo bendijo. Una y otra vez él estaba recordando capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15, Dios constantemente recordándole las promesas de bendición. Las promesas de bendición. Y dice ahí el capítulo 4, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Dios te quiere salvar. Quiere que seas su hijo. Y ser su hijo y que nosotros podamos llamarle Padre es un privilegio. Mi pregunta es, ¿ya tienes ese privilegio de ser su hijo? De entender que hay un camino, hay una forma de llegar al Padre. Y no es a través de nuestras obras, no es a través de lo que yo pienso, sino es a través de ese camino de sacrificio sustitutorio por la obra de Cristo en la cruz, que murió, que derramó su sangre, que esa sangre te puede limpiar tus pecados. Y si hoy ese es tu deseo el día de hoy y quieres depositar tu fe en la persona de Cristo, en su sacrificio y ser su hijo, haz conmigo esta oración. Les invito a inclinar sus rostros.